Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. En este video voy a mostrar exactamente cómo limpiar los filtros de aire acondicionado paso a paso para que tu equipo rinda mejor, consuma menos y el aire de tu casa sea más sano. Quédate hasta el final porque te contaré trucos profesionales y errores que pueden dañar el filtro y el equipo, además de cómo distinguir entre filtros lavables, desechables y de alta eficiencia, y cómo actuar en cada caso. Empiezo explicando por qué es tan importante limpiar los filtros regularmente. Los filtros sucios obstruyen el paso del aire disminuyendo la capacidad de refrigeración, obligan al compresor a trabajar más y aumentan el consumo eléctrico, facilitan la proliferación de polvo, ácaros y moho que afectan la salud respiratoria, y pueden provocar acumulación de hielo en las bobinas por flujo de aire insuficiente, además de malos olores y ruidos. Antes de tocar cualquier cosa, siempre corto la alimentación eléctrica del equipo y, si es posible, desconecto la unidad para evitar que el ventilador o un arranque inesperado me lastime o dañe el filtro. En unidades centrales apago la unidad desde el termostato y cierro la alimentación eléctrica en la caja de fusibles. Para empezar localizo el filtro. En un split suele estar detrás del panel frontal de la unidad interior, en una unidad de ventanas se encuentra tras la rejilla frontal o bajo una tapa que se desliza, en un equipo portátil suele estar detrás de un panel trasero y en sistemas centrales el filtro está en la rejilla de retorno o dentro del gabinete de la unidad tratadora. Cuando retiro el filtro lo hago con cuidado para no soltar polvo hacia dentro de la casa. Si veo mucho polvo suelto coloco debajo una toalla o una bolsa para recoger residuos y evitar que entren en contacto con otras superficies. Identificar correctamente el tipo de filtro es esencial. Hay filtros de malla lavables, filtros electrostáticos reutilizables, filtros frisados desechables, filtros EPA y filtros de carbón activo o con absorbentes. Cada uno requiere un trato distinto. Los filtros de malla y los electrostáticos están diseñados para lavarse y reutilizarse, mientras que los filtros frisados y EPA generalmente no se lavan. Los filtros EPA pierden su eficacia si se mojan y deben reemplazarse según indicación del fabricante. Si no estoy seguro, reviso la etiqueta del filtro o el manual del equipo. Si no están disponibles, tomo fotos del filtro y busco la referencia en la web del fabricante antes de aplicar agua o productos. Para filtros lavables comienzo aspirando cuidadosamente ambos lados con un aspirador doméstico usando el accesorio de cepillo suave para eliminar la mayor cantidad de polvo. Esta aspiración previa facilita el lavado y reduce la posibilidad de liberar polvo en el ambiente. Después preparo agua tibia en un cubo con una pequeña cantidad de detergente neutro o jabón para platos, o bien utilizo una solución suave de agua con vinagre blanco en proporción aproximada 1 minuto y 4 segundos para desinfectar y ayudar a disolver residuos grasos. Evito el uso de disolventes agresivos, lejía concentrada o amoníaco porque pueden degradar el material del filtro. Sumerjo el filtro y lo dejo en remojo unos minutos, luego froto suavemente con una esponja o un cepillo de cerdas suaves, prestando atención a los bordes y a las zonas donde la suciedad tiende a compactarse. En filtros con muchas capas o pliegues trabajo con cuidado entre cada pliegue para no deformarlos. En caso de encontrar manchas de moho leves, un remojo con vinagre blanco o una solución de peróxido de hidrógeno diluido puede ayudar. Sin embargo, si el moho está muy extendido o huele claramente a humedad, lo más responsable es reemplazar el filtro o consultar a un profesional, porque la presencia de moho puede indicar problemas mayores en las bobinas o en el drenaje del equipo. Al enjuagar el filtro utilizo agua a baja presión, preferiblemente con la manguera del jardín a distancia moderada, nunca con una presión tan alta que pueda deformar la malla o desprender el recubrimiento electrostático. Tras enjuagar, dejo escurrir el filtro y lo seco completamente al aire. Nunca instalo un filtro húmedo porque la humedad retenida puede favorecer el crecimiento de microorganismos y causar obstrucciones. Si lo coloco a secar al sol me aseguro de que la exposición no sea tan intensa ni prolongada que deforme el material. Un lugar ventilado y sombreado suele ser ideal. Para filtros frisados desechables lo más correcto es reemplazarlos según la frecuencia recomendada. Si la situación es extrema y necesito una solución temporal, puedo aspirarlos con cuidado por ambos lados para quitar el polvo grueso, pero debo informar al espectador que esto solo alarga unos días la vida útil del filtro y reduce parcialmente su eficacia, por lo que lo mejor es comprar el repuesto adecuado. En cualquier caso explico cómo elegir el filtro correcto, mirar las medidas exactas, alto, ancho y grosor, el sentido de flujo indicado por una flecha y la clasificación MERV o el tipo EPA si se requiere mayor filtración. Un filtro demasiado apretado puede restringir el flujo de aire más de lo que el sistema está diseñado para soportar. Por eso hay que equilibrar eficiencia de filtración y caída de presión.
Cuando trabajo con unidades split muestro cómo abrir el panel, generalmente hay pestañas que se presionan o pestañas que se giran suavemente, liberadas las pestañas extraigo los filtros con las manos, los coloco sobre una superficie limpia y procedo a limpiarlos tal como describí. En muchos splits hay filtros adicionales, como filtros de carbono desodorizantes, estos no admiten lavado intenso, se limpian con aspiradora y en algunos casos se recargan al sol según las instrucciones del fabricante, pero la solución segura es reemplazarlos cuando pierdan eficacia. En unidades de ventana el proceso es similar pero con más cuidado al manipular la carcasa, en portátiles hay que levantar la tapa trasera y retirar el conjunto del filtro con cuidado de no desconectar componentes eléctricos. En sistemas centrales y férnices es habitual que el filtro esté en un alojamiento con una ranura, saco el filtro, verifico la flecha indicadora del flujo y la orientación, limpio o reemplazo el filtro y vuelvo a colocarlo respetando la dirección del flujo para no alterar la colocación y la eficiencia. Si al inspeccionar el filtro encuentro daño, pliegues rotos o partes sueltas, lo reemplazo de inmediato porque un filtro dañado puede permitir el paso de partículas y comprometer las bobinas y el ventilador. Tras reinstalar el filtro y cerrar todo vuelvo a encender el equipo y verifico el flujo de aire en las rejillas, si noto un flujo débil comparado con antes de la limpieza, apago el equipo y reviso el filtro por si quedó mal colocado o mojado, y compruebo también el ventilador y la bobina evaporadora por posibles obstrucciones. Explico también que la limpieza de filtros es solo una parte del mantenimiento, revisar y limpiar las bobinas del evaporador y del condensador, desinfectar la bandeja de drenaje y comprobar que el desagüe no esté obstruido son acciones que complementan la limpieza de filtros y evitan problemas de humedad y proliferación de moho. Para limpiar bobinas utilizo productos específicos en aerosol o soluciones suaves y un cepillo de cerdas finas, teniendo cuidado de no doblar las aletas, si las aletas están dobladas uso un peine para aletas o una herramienta específica para enderezarlas, y sugiero recurrir a un técnico si las bobinas están muy sucias o si hay signos de escarcha recurrente. En caso de que el problema sea acumulación severa de polvo que no sale con remojo y aspirado, o si hay un olor persistente, detallo que a veces conviene desmontar por completo la unidad interior para acceder a zonas ocultas, pero esto debería hacerlo un profesional salvo que tengas experiencia, porque puedes dañar sensores, motores o la garantía del equipo. Comento con transparencia los productos que no recomiendo, evito la lejía concentrada directamente sobre filtros porque puede degradar materiales y dejar olores fuertes, no uso sprays domésticos que contienen aceites que pueden atraer más polvo y no aplico calor directo ni secadoras porque el calor puede deformar los filtros plásticos. También advierto sobre el uso de limpiadores a base de solventes que pueden afectar recubrimientos electrostáticos y reducir la capacidad de retención de partículas. Doy recomendaciones prácticas sobre periodicidad. Para filtros lavables conviene revisarlos y limpiarlos cada 1 a 3 meses durante temporadas de uso intensivo y cada 3 meses en periodos de uso moderado. Para filtros pisados desechables en hogares sin mascotas ni mucho polvo la recomendación suele ser cada 2 a 3 meses, pero si hay mascotas, fumadores, personas alérgicas o obras cerca conviene cambiarlos cada 1 a 2 meses. Para filtros EPA y de alta eficiencia sigo la guía del fabricante y, aunque algunos pueden durar hasta un año, es habitual revisarlos cada 6 meses y cambiarlos si muestran acumulación visible o pérdida de flujo de aire. Aprovecho para explicar cómo notar que un filtro necesita atención. Si sientes que el acondicionador tarda más en enfriar, notas aumento en la factura eléctrica sin cambio de uso, percibes aire viciado o olores, observas polvo acumulado en muebles rápidamente o escuchas un funcionamiento irregular o ruidos extraños, es muy probable que los filtros estén obstruidos. También describo señales más técnicas, baja presión en el evaporador, congelamiento parcial de evaporador por flujo insuficiente y ciclos de demanda excesiva del compresor son indicadores de filtros sucios. Para reducir la frecuencia de limpieza recomiendo medidas preventivas como aspirar y limpiar con más frecuencia las estancias, reducir fuentes de polvo, instalar un purificador en habitaciones con alta carga de partículas, mantener las puertas y ventanas cerradas durante uso intensivo del equipo y, si es factible, añadir un prefiltro que capture las partículas más grandes y deje el filtro principal trabajar mejor. Si decides comprar filtros de mayor eficiencia te explico que un filtro con clasificación MERV mayor captura partículas más pequeñas pero puede aumentar la resistencia al flujo de aire, por eso si instalas un filtro de alta eficiencia en un sistema no diseñado para ello podrías causar una caída de presión que reduzca la capacidad del equipo, y en esos casos conviene consultar al fabricante o a un técnico para confirmar compatibilidad. Abordo también la cuestión de los filtros con carbón activo y los filtros con tratamiento antimicrobiano. El carbón activo ayuda con olores y algunos compuestos volátiles, pero su vida útil es limitada y no sustituye a un filtrado mecánico. Los tratamientos antimicrobianos pueden ser útiles como complemento pero no eliminan la necesidad de limpieza física.
Para espectadores que quieran una limpieza rápida de emergencia explico un procedimiento corto y seguro: cortar la electricidad, retirar el filtro, aspirarlo por ambos lados, enjuagar con agua si es lavable y dejar secar completamente antes de reinstalar. Esta rutina rápida mejora el rendimiento temporalmente hasta una limpieza a fondo o el reemplazo. También indico el material básico que siempre tengo a mano: un aspirador con accesorio de cepillo, agua tibia, jabón neutro, una esponja o cepillo de cerdas suaves, un cubo, guantes de nitrilo si quiero proteger mis manos y un paño limpio para recoger residuos. Si trabajo en altura para llegar a una unidad exterior o interior colocada en sitio alto uso una escalera estable y pido a alguien que me ayude, porque la seguridad es prioritaria. Al final del proceso recomiendo registrar la fecha de limpieza o cambio en una nota física o en el calendario del teléfono para mantener un mantenimiento periódico y evitar olvidos. Para quienes quieran profundizar en ahorro, doy una estimación: un filtro limpio puede mejorar la eficiencia del sistema varios puntos porcentuales y, dependiendo del uso y del costo de la energía, se traduce en un ahorro perceptible a lo largo de una temporada. También reduce la probabilidad de averías por sobrecarga del compresor, lo que evita gastos de reparación. Finalmente resumo lo esencial para que no quede duda: identifica el tipo de filtro, corta la electricidad antes de manipular, aspira antes de lavar, usa agua tibia y jabón suave o vinagre diluido para desinfección leve, enjuaga a baja presión y seca completamente, reemplaza los filtros no lavables según recomendación, presta atención a señales de moho y reemplaza cuando sea necesario, evita productos agresivos y ajustes improvisados que puedan dañar el filtro o reducir el flujo de aire, y mantén un calendario de mantenimiento. Si sigues estos pasos con paciencia y cuidado vas a notar el equipo más silencioso, un aire más limpio y facturas de energía más bajas. Y si en algún momento detectas problemas que no se corrigen con la limpieza, como ruidos extraños, ciclos cortos frecuentes o falta de enfriamiento persistente, lo más prudente es llamar a un técnico para una revisión completa. Con esto queda claro cómo limpiar y mantener los filtros de aire acondicionado de forma segura y efectiva, y ahora que conoces cada paso puedes hacerlo tú mismo o decidir cuándo es mejor recurrir a un profesional dependiendo del estado del filtro y del equipo. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.